Buenas tardes y bienvenidos una vez más a mi canal para trabajar herramientas. En el vídeo de hoy os voy a contar muy rápidamente una experiencia de mi peregrinación de largo recorrido. Viene a colación de explicaros y contaros que hay un libro del autor y el escritor Francisco Contreras Gil en ediciones Planeta Luciérnaga, el cual puede ser la mejor guía o una de las mejores guías que podéis adquirir para organizar y documentaros sobre su camino de Santiago o vuestro camino de Santiago. Francisco Contreras Gil escribe el libro desde su experiencia, desde su aprendizaje. No hace más que sacar constantemente edición tras edición tras edición, porque las ediciones son corregidas y aumentadas a medida de que él va datando más cosas del camino, va aprendiendo más cosas del camino, hasta el punto de que yo la primera edición que tuve fue la quinta, que fue con la que preparé mi camino de largo recorrido del que hoy os voy a hablar, y posteriormente compré esta que ya no sé ni por qué número va de edición, porque merece la pena, como las antiguas enciclopedias, en renovarlas y tener la información nueva que aparecen en ellas. Así pues, y sabiendo de que el camino de Santiago es el sendero, el camino de largo recorrido más importante de España, y yo me atrevería a decir que de Europa, se ha considerado histórica y culturalmente que el Camino de Santiago, y lo repetiré varias veces a lo largo de este vídeo porque no queda otro remedio, fue la calle mayor de Europa, una autovía, la autovía que vertebró Europa, por decirlo de alguna manera, por la que discurrió la cultura, el arte, los idiomas, en aquellos tiempos en los que se puede decir que Europa peregrinaba a Santiago de Compostela y conseguía una identidad propia, hasta el extremo de que hay estudios que avalan o que afirman, desde luego yo ya lo he leído en varios sitios y lo he visto en una película de reciente estreno, una película documental que se llama Beato de Liébana, el camino de Santiago. Fijaros hasta qué punto que en el libro, en el bestiario, en el libro del Beato de Liébana, hay unos grabados y unos dibujos que predomina el fondo azul con estrellas amarillas, y dicen, ya os he dicho, es una de las teorías, que puede que los padres de la Comunidad Europea, cuando se plantearon hacer la bandera de la Unión Europea, en parte se inspiraran en aquel libro, en aquel bestiario del Beato de Liébana, ¿vale? Entonces, pues la importancia de esta ruta es muy grande. Ya ahora a continuación os voy a explicar, pues, que cada cual la hace por los motivos que crea oportunos, que hay tantos caminos como peregrinos. Y hoy aquí lo que vengo es no hablar de mi libro, otra vez no vengo a hablar de mi libro, vengo a hablar del libro de mi amigo Francisco Contreras Gil, y aconsejaros, bueno, que si estáis a punto de emprender este sendero de gran recorrido que atraviesa todo el norte de España, o todo el norte y centro de España, pues que es un buen libro para que os documentéis y datéis muchas cosas sobre el camino que vais a hacer. A continuación os pondré el vídeo con una de mis experiencias personales con el Camino de Santiago. Vamos a hacerlo bien, ¿no, José Luis? Buenos días. Diario de un reportero al pie del Camino de Santiago, mochila, cuaderno de campo, grabador en ristre, en busca de historias, arte, literatura, tradiciones, costumbres, leyendas, misterio, y eso que nos gusta a todos, que son los misterios desde el Rabanal del Camino Castilla y León
la base del Monte Irago para subir a la Cruz de Ferro rumbo a la Acebo, etapa 33. Rabanal del Camino, Foncebadón, Manjarín y el Acebo. 18 kilómetros, ¿sí? 17. 17. Sí. Para arriba, para arriba, para arriba. Para arriba y luego para abajo, para abajo. Para abajo, para abajo, para abajo. Sí, sí. Bueno, tenéis a Moisés y a José Luis. Antes de empezar contigo, Isabel, ¿cuánto lleváis caminando? 825 kilómetros. Creo que hoy hace 44 días. 44 días caminando. ¿Habéis ido por arriba, por abajo, por el medio? Hemos ido hasta Burgos, Burgos por el páramo, más allá del puerto del Escudo a Torrelavega, el camino del norte, luego el lebaniego, el badiniense, otra vez a Mansilla de las Mulas, y allí te encontramos. Y hasta aquí. O allí se encontró yo a vosotros. Claro. Vamos para Compostela juntos. Sí, ojalá. Es un placer caminar con vosotros. Igual, que ha sido un gustazo. Déjalo ahí. Vamos, caminamos juntos. A quien tenéis ahí es alguien muy especial que conozco desde hace 10 años, que se llama Isabel. Y donde estoy es en el sitio donde os tenéis que quedar, que es el albergue Del Pilar. Del Pilar. ¿Y por qué? Bueno, en el camino vais a encontrar muchos sitios para dormir, albergues municipales, religiosos relacionados con las asociaciones, municipales, privados. Bueno, pues en Rabanal os quedáis aquí, con ellos, con Isabel, en el albergue del Pilar, porque yo creo que vais a descubrir la magia, vais a descubrir algo que no se puede contar. ¿Cuántos años llevas? 25 años. ¿25 años? ¿Aguantándonos? Aguantando, 25 añitos, y todo en mayo. ¿Y por qué se lo explicaréis? ¿Por qué? Esto es un lío, que se mete uno y no sale. Dice, ¿qué te da? Me da mucha satisfacción lo que me da. ¿Por qué? Porque la gente es muy agradecida también. Yo doy, pero la gente también me da mucho. Entonces lo que veis ahí se pone tímida, luego es un torbellino, ¿sabes? Ahora está tímida porque Te me está estás tímida. cortando. Claro. Oye, muchas gracias por salir aquí. A vosotros, Y muchas gracias por estar y venir. Ya sabéis dónde os tenéis que quedar, ¿vale? Yo voy a Muchas coger el gracias. petate. No, gracias a ti siempre. Buen camino, peregrino. Buen camino. Sigue la frase ahí, la voy a leer. Sí, muy bonita. Se la leo, ¿no? Ok. Muy bonita. Esa no la habéis visto, José Luis, esa frase. Bueno, este es un flipe. Son las mamis con sus niños. Y son un espectáculo. Es live en Facebook. Soy el director de Facebook. Son un flipe porque van andando con los niños, llegan a los albergues, los niños se ponen a hacer los deberes, luego recogen, se van a dormir. Llevan una organización brutal. Lejos de lo que penséis, los niños son un espectáculo de respeto. Y a mí me gustaría leeros esto. ¿Qué hay aquí? Camina. Ahora os lo leo con más tranquilidad. Nos vemos. Ahora os lo leo con más tranquilidad. Bueno, el albergue es brutal. ¿Cuántas tortillas de patata habré hecho aquí? Ahora no se puede cocinar, pero se volverá a cocinar. Con su chimenea, cocina y nevera, es el sitio donde comemos y cenamos. Lo que encontráis aquí es un montón de fotos de todos los que hemos pasado por ahí arriba. Y ahora sí os leo esto, ¿vale? Antes de emprender la etapa. Camina, naciste para el camino. Camina, tienes una cita. ¿En dónde? ¿Con quién? ¿Aún no lo sabes? Contigo mismo quizás. Camina. Tus pasos serán tus palabras. El sendero tu canción. La fatiga tu oración. Al final tu silencio te hablará. Camina, solo o con otros, pero sal de ti mismo. Te creaste rivales, encontrarás compañeros, imaginaste enemigos, harás amigos. Camina. Tu mente no sabe dónde los pasos llevan a tu corazón. Camina, naciste para hacer el camino, el del peregrino. Otro camina hacia ti y te busca, para que tú lo puedas encontrar. En el santuario, meta del camino, en el santuario, en lo profundo de tu corazón. Él es tu paz, Él es tu alegría. Vete, que Dios te bendiga.
Soy Bel. Etapa 33. Buenos días. Buenos días, bro. Etapa 33. Rabanal del Camino. Foncabadón. La Cruz de Ferro. El punto más alto del Camino de Santiago. Manjarín, a ver si está Tomás. Y el Acebo. La subida al Monte Irago. Desde el albergue El Pilar, en el Rabanal del Camino, el lugar donde os tenéis que quedar a dormir. Amanece. En las montañas. Vamos con ese pie, poco a poco. El Guzki Lore me cuida. Bienvenidos una tarde más a mi canal para trabajar herramientas. Como os había anunciado en un short del canal, hoy vengo a presentaros una guía para el Camino de Santiago. Más concretamente, la guía mágica del Camino de Santiago por Francisco Contreras Gil. Esta fue la edición que yo me compré cuando estuve preparando mi primer Camino de Santiago. Con el tiempo, Francisco Contreras Gil va sacando ediciones una detrás de otra, una detrás de otra, una detrás de otra, porque son ediciones corregidas y aumentadas, de tal manera que yo cada X tiempo me vuelvo a comprar el libro, porque a medida que Francisco Contreras Gil va cogiendo más datos, más información, continúa investigando, continúa averiguando, datando, lo va añadiendo a la guía. Este es el ejemplar que me compré hace 2 navidades. El Camino de Santiago. No sabía muy bien cómo plantear este vídeo y me he dejado pues un poco llevar me voy a dejar un poco llevar por la improvisación. Podía daros una explicación histórica bastante detallada de por qué empieza el Camino de Santiago, pero he pensado que eso quizás, pues a lo mejor, si este vídeo tuviera o tuviese éxito y hubiera gente que lo pidiera, pues lo haría en un siguiente vídeo. No quiero cansar a la gente con los orígenes del Camino de Santiago. En este canal, que es un canal en el ámbito del bushcraft, del aire libre, del senderismo, del montañismo, lo que más nos interesa en estos momentos, no digo que sea lo más interesante del camino, ni muchísimo menos, pero lo que más nos interesa en este tipo de canal es un poco cómo fluye y cómo se desarrolla el Camino de Santiago. Los motivos por los que cada cual lo haga ya es una cosa muy personal de cada cual. Se dice que hay tantos caminos de Santiago como peregrinos, ¿de acuerdo? Entonces habrá quien lo haga por motivos religiosos, habrá quien lo haga por motivos espirituales, quien lo haga por motivos deportistas, quien lo haga por motivos históricos, por recorrer lo que en su día fue la Gran Vía, la autovía de cultura europea que vertebró toda Europa, así se le considera el Camino de Santiago. Cada cual tendrá su motivación para hacer el Camino de Santiago. Pero lo que no cabe la menor duda es que si hoy por hoy hay en España, en la península ibérica, una gran ruta, un gran recorrido, una gran travesía, una gran peregrinación, esa es, y está así reconocida y está declarada Patrimonio de la Humanidad, el Camino de Santiago. Decía que soy plenamente consciente de que probablemente me estoy metiendo en un bonito jardín, poniéndome delante de una cámara y viniendo a hablar del Camino de Santiago. ¿Por qué os digo esto? Pues mirar, porque en las redes sociales hay muchas páginas del Camino de Santiago, y en todas ellas se montan bonitas trifulcas por las cosas más nimias que os podáis figurar del camino. Entonces, con respecto al Camino de Santiago no hay una verdad absoluta. Hay unos razonamientos culturales, históricos, religiosos, y luego a partir de ellos cada cual hace su Camino de Santiago. Hay quien
peregrina por motivos religiosos, como por ejemplo es mi caso, no me importa decirlo. Yo peregrino por motivos personales, pero con una base religiosa y hago el camino con esos fundamentos. Hay quien lo hace simplemente con motivos espirituales, porque piensa, y creo que piensan bien, que tantos siglos de recorrer seres humanos y personas el mismo camino, tanta muchedumbre es la palabra que se puede utilizar, durante siglos recorriendo el mismo camino, ha dejado impregnado el mismo de lo que ellos consideren y quieren hacerlo para vivirlo o para sentirlo. Está quien lo hace por razones histórico-culturales, por visitar el románico, por visitar calzadas romanas, por visitar todo lo que hay por el camino. Y hay hasta quien lo hace por razones deportivas, que se plantan un buen día en Pirineos, ponen el cronómetro en marcha y o bien en bicicleta o andando o corriendo ven a ver el tiempo que tardan en llegar a Santiago de Compostela. Se han batido varios récords y tal. El camino es patrimonio de la humanidad, y cuando una cosa es patrimonio de la humanidad quiere decir que es de la humanidad. Hay una ley no escrita y es la del mutuo respeto. Yo esta ley solo la he visto romper, fijaros lo que es curioso, solo la he visto romper en las redes sociales. Qué fácil es, en la oscuridad de una habitación, detrás de un teclado de ordenador, vertir cosas que no se deben de vertir. Cuando se pone en una pantalla de ordenador, se escribe con un teclado algo que sabemos a ciencia cierta, que no somos capaces de decírselo a otras personas, estando presentes, a la cara, como se suele decir, yo creo que ya desde ese punto de vista estamos partiendo de que ya estamos haciendo algo que no es muy correcto, ¿vale? Por eso os decía que hay una norma no escrita de que en el camino todo el mundo se respeta, todo el mundo hace su camino, todo el mundo lleva su marcha, que se dice, todo el mundo lleva sus penas, sus alegrías, sus meditaciones, sus motivos, y nadie se mete con nadie y todo el mundo le deja su espacio vital a todo el mundo. Hay las excepciones de siempre, pero mínimas. Entonces, diciendo lo que acabo de decir por delante, sé que puede que me esté metiendo en un bonito jardín, porque yo ahora voy aquí a vosotros a explicaros unos muy leves matices y pinceladas, pero puede que no falten las personas pues que no estén de acuerdo con lo que yo diga, ¿de acuerdo? Yo adopto la valentía, llamadlo como queráis, de ponerme delante de una cámara y decir, bueno, pues que motivo, que peregrino, que yo sí que peregrino, no hago una ruta de camino, sino yo sí que me considero peregrino, yo sí que intento ser un peregrino. Yo cuando salgo al camino salgo a peregrinar, que tengo una base religiosa, de motivación religiosa, y que peregrino por mis motivos personales, que en cada camino van siendo diferentes. Sobre todo, hoy por hoy, peregrino porque es esa época del año en que reseteo, el cuentakilómetros personal se me pone a cero, limpio, me reoriento, creo que estáis entendiendo perfectamente lo que estoy diciendo, descanso, cansándome, agotándome, descanso, despejo la mente y me hace mucho bien, ¿de acuerdo? Luego, seguro que me estáis escuchando muchas personas que habéis hecho el camino y que tendréis cada cual vuestros motivos, y para alguien solo será una cosa deportiva, para otros solo será visitar culturalmente, para otros habrá una mezcla de todo, y esto se trata tan simple como de respeto. Respeto, mucho respeto. Lo dejo así de claro.
He empezado a decir, porque no voy a dar datos históricos ni me voy a poner aquí a dar una explicación sesuda de cómo viene el origen, del camino y tal, porque aún me metería en más problemas, aún me enfangaría más y aparecería gente que me dijera, eso que estás diciendo, no lo voy a hacer, a no ser que, oye, yo obviamente viera que el vídeo tiene un montón de entradas, que en la caja de comentarios la gente me pide, la gente me solicita, la tal, hombre, ante eso sois, como digo siempre cariñosamente, sois mis parroquianos, sois la gente pues que me seguís en mayor o menor medida. Si alguien o varios o bastantes lo pidieran, pues lo haría, pero en un principio yo os voy a contar lo que fue la historia de una peregrinación que fue, a mí me gusta llamarlo peregrinar en pandemia. El 16 de mayo, no lo olvidaré nunca, es una fecha que nunca lo olvidaré, el 16 de mayo del 2021, recién levantado el estado de alarma, yo había tenido durante toda la pandemia preparada la mochila en la entrada de mi casa y había tomado ya la determinación de que en cuanto en el primer momento que nos dejaran salir de casa, yo iba a empezar a peregrinar. Y así ocurrió. Con mi buen amigo Moisés, de La Roda, Albacete, nos plantamos en Sant Jan de Piedeport, al otro lado de los Pirineos, y empezamos el día 16 de mayo del 2021, empezamos nuestro Camino de Santiago. Un Camino de Santiago que nos motivaba de diferentes maneras. Moisés tenía sus motivaciones y yo tenía las mías, pero que los dos habíamos decidido, amigos desde la infancia, amigos desde la juventud, amigos de campamentos de verano, amigos de travesías de montañas, de travesías de inviernos, de juveniles veranos en campamentos, habíamos decidido que los dos nos íbamos juntos al camino, íbamos a empezar aquella locura que duraría casi, no totalmente, casi 2 meses y medio. Se quedó en 60 y muchos días. Al final recorrimos 1.200 kilómetros. La España con la que nos encontramos fue muy curiosa. Era en el argot del boxeo, era una España que estaba noqueada, era una España que no terminaba de despertar, era una España en la que había mucho miedo. La pandemia había hecho estragos y ya se podía circular libremente por ella, pero eran momentos en los que el camino todavía no se había puesto en marcha. Nos pusimos en marcha muchos peregrinos, pero el camino todavía no se había puesto en marcha. Nos enteraríamos, a medida de que evolucionáramos por el Camino de Santiago, de que, como ha ocurrido durante toda la historia, nunca habían dejado de pasar peregrinos por el camino. Mirad, ni las guerras, ni las pestes bubónicas, ni otro tipo de circunstancias que han recorrido Europa desde que se comenzó a peregrinar a Santiago de Compostela han conseguido que se deje de peregrinar. Ha habido épocas de más peregrinos, épocas de menos, épocas de muy pocos, épocas de muchos, pero el camino nunca se ha llegado a cerrar totalmente, y así pasó en la pandemia. No quiero entrar en mucho detalle de las personas que continuaron haciendo el camino en pandemia, cómo lo hicieron, de qué forma lo hicieron, cómo lo lograron, de qué forma lo lograron, por qué lo hicieron, qué les motivó, pero cierto es, y todos los que estamos a pie de Camino de Santiago sabemos, que hubo mucha gente que aún con la pandemia siguió peregrinando. Nosotros, por un sentido muy personal del deber, y digo un sentido muy personal del deber, esto ya es decisión de cada cual, decidimos que no lo haríamos hasta que se levantara el estado de alarma y hasta que legalmente lo pudiéramos hacer. Decidimos cruzar los Pirineos en 2 etapas, no solo en una. El primer problema que nos encontramos es que el famoso albergue de Orison, a mitad de los Pirineos, todavía no había abierto.
Esto iba a ser una tónica durante todo el Camino de Santiago. Tener serias dificultades de dónde hospedarnos, de encontrar albergues, de encontrar hospitaleros, porque los albergues, muchos de ellos permanecían cerrados. Y también nos encontramos con la sorpresa de que había muchos otros albergues que tampoco habían cerrado durante toda la pandemia. Tuvimos que hacer Noche Más Arriba, un albergue nuevo que se estrenaba aquel año, que se llamaba La Borda. Borda se ve que es el nombre que recibe la cabaña ganadera de los Pirineos, ¿vale? Allí hicimos la primera noche, el segundo día ya terminamos de cruzar los Pirineos y bajamos hasta Roncesvalles. La hospedería tradicional de Roncesvalles también estaba cerrada, pero los mismos hospitaleros habían organizado en un par de pensiones que hay alrededor de Roncesvalles, hay un hotel, hay unas pensiones, habían organizado donde podrían los peregrinos pernoctar. Y la sorpresa fue, pues, que había ya gente en Sant Jan de Piedeport, aunque la oficina del peregrino de Sant Jan estaba cerrada, que había ya gente cruzando los Pirineos y que había ya gente en Roncesvalles. Recorreríamos Navarra, llegaríamos a Pamplona, subiríamos al Alto del Perdón y al bajar decidimos que no seguiríamos por el trazado más corto que había y que haríamos a Puente la Reina y que haríamos una pequeña U para ir a un sitio muy especial que hay en el Camino de Santiago, que se llama Santa María de Unate. Santa María de Unate está situada muy cerca también de Puente la Reina, ya viniendo por el camino que viene de Aragón, de Somport. Y nosotros, son muy poquitos los kilómetros, no sé si son 3,5 los que te tienes que desviar, o 4, de la ruta oficial, entre comillas, y decidimos que nos desviaríamos para ir a Santa María de Unate. Esa noche aprendimos por primera vez uno de los gajes y desgracias de los peregrinos. No penséis que os lo estoy novelando, ¿eh? Os lo voy a hacer rápido porque no podemos estar aquí 2 horas, pero os quiero contar un poco lo que es la esencia de caminar por el Camino de Santiago, ¿de acuerdo? Ya os dije en mi vídeo de presentación que si algo soy es contador de historias e intentaré que estos minutos que os tengo entretenidos sean amenos, ya que la aburran, pues de todo corazón, que yo lo entiendo perfectamente. Pasa otra cosa porque a lo mejor esta temática no le interesa a todo el mundo. Decía que aquella noche aprenderíamos lo que empezaba a ser peregrinos, porque en un pueblo de cuyo nombre no quiero acordarme, como diría el Quijote, no quiero acordarme del nombre del pueblo, que el pueblo, por Dios, no tiene la culpa de nada, sino porque no se puede atar cabos tampoco sobre el albergue, sufrimos una plaga de chinches. Y es uno de los grandes males de los peregrinos. Los chinches o las chinches del colchón, que se habían considerado erradicadas en España hace mucho tiempo, nunca han dejado de estar presentes en el Camino de Santiago. ¿Por qué? Tan sencillo porque como que en Francia las chinches no se han erradicado y los peregrinos vienen cruzando Francia y cruzando los Pirineos y las llevan como huéspedes en sus mochilas. Uno se para a descansar, apoya la mochila y es tan sencillo como que la chinche coge el autobús. Luego, en cuanto llega a un albergue donde hay mucha tarima de madera en el suelo o los colchones no tienen unas fundas que hay hoy en día especiales para evitarlo, que son como unas fundas plastificadas, o muchas circunstancias, allí anidan porque son unos insectos. No sé si la palabra insecto es correcta, que anidan en las costuras de los colchones, no salen más que por la noche y salen cuando notan el calor de la persona tumbada en el colchón. Eso es lo cachondo
que tienen las chinches, ¿de acuerdo? Que cuando uno está durante el día, las horas que le restan de día en el albergue, en la habitación, no ve absolutamente nada, y es por la noche cuando se apaga la luz y uno se queda dormido y la chinche nota el calor del cuerpo humano cuando sale y le pica. Ventajas y desventajas de las chinches, si se puede decir que hay alguna ventaja. La ventaja es que la chinche solo es parásito del ser humano, solo pica al ser humano, por lo cual no te puede transmitir o no debiera de poderte transmitir ningún tipo de enfermedad, más que la molestia de los picores y del hinchazón. ¿De acuerdo? Que si es un ataque muy masivo, pues irás a un médico y probablemente te pondrá un antihistamínico, creo que se llama. Bueno, voy a decir el nombre, no quería decir el nombre, probablemente te pondrá un Urbasol. ¿De acuerdo? Y antiinflamatorio, ¿vale? ¿Y cuál es la desventaja fundamental de la chinche? Está demostrado, el daño psicológico que te produce. Me vais a decir, coño, daño psicológico. Sí, porque a partir de que como peregrino sufres el primer ataque de chinches, ya de por vida, cuando llegas a un albergue, vas a estar pendiente por la noche de que haya o no haya chinches. Te genera una especie de odio, tedio, preocupación, que te hace. Yo personalmente me tumbo en la cama, apago la luz del albergue y si no caigo rendido, a los 10 minutos, un cuarto de hora, inmediatamente enchufo la linterna y me pongo a buscar por todas partes del colchón a ver si hay o no hay chinches, ¿vale? Es la única vez que me ha pasado en 5 peregrinaciones, ¿de acuerdo? La única vez que me ha pasado. Pero como el albergue debería de venir de estar mucho tiempo cerrado por la pandemia, era una plaga de chinches en condiciones. Mi compañero se había quedado dormido. Yo me había salido la primera ampolla en un dedo, me la había curado tal y como habéis visto en un vídeo anterior que hay aquí en mi canal, me había puesto betadine y entonces no me había terminado, esa fue la suerte, no me había terminado de meter en el saco de dormir porque estaba recostado en la litera con la pierna afuera para que se secara el betadine y cuando se secara ya meter para no pringar el saco. Me quedé un poco traspuesto y me empecé a despertar notándome que me corrían cosas por la cara. Hay documento de vídeo de ello. Claro, inmediatamente desperté a Moisés y le dije, tenemos un problema. Claro, cuando encendimos la luz de la habitación y vimos las chinches correr por las paredes, por encima de la mochila, por el colchón, no dormimos en toda la noche. Nos tuvimos que bajar al comedor del albergue, tuvimos que vaciar totalmente nuestras mochilas, ir buscando prenda por prenda, porque teníamos las mochilas abiertas, teníamos las mochilas al lado de las literas, abiertas, las chinches, era tal la cantidad de chinches que se habían metido dentro de la mochila. No era lo habitual, que te puede picar una o dos, lo que le suele pasar a casi todos los peregrinos alguna vez en su vida, que te pican una o dos, te hincha un poco la cara, te hincha un poco el brazo, ¿vale? 2 o 3 ataques de chinches, no, aquello era la madre de todas las chinches, ¿vale? Por la mañana, cuando vino el hospitalero y le explicamos lo que pasaba, no dijo nada, subió a la habitación, vio todas las sábanas manchadas de sangre, porque claro, las fuimos matando, y cuando las matas, pues sale sangre dentro de ellas. Se disculpó 1000 veces el hombre, se negó a cobrarnos el albergue, y nosotros meditamos sobre aquello, nos acogimos a la idea y al refrán de los peregrinos que dice: el peregrino agradece pero el peregrino no exige, o el peregrino no exige, el peregrino agradece. Hicimos de tripa corazón, aceptamos las disculpas de aquel hombre y continuamos camino. Llegamos a Santa María de Unate, el templo de las 100 puertas. Daría todo un vídeo para hablar de Santa María de Unate, es uno de esos puntos mágicos sagrados del Camino de Santiago, y como no, por la pandemia estaba cerrado. Aún así todo, dimos las vueltas a su deambulatorio y continuamos camino hasta Puente la Reina. Puente la Reina, otro sitio muy icónico del Camino de Santiago, donde está el Cristo de la Pata de Oca, donde está la iglesia de Santiago, donde los padres deodenianos, después de la misa de peregrinos,
les dan personalmente uno a uno una cruz de peregrino a los peregrinos que participan. Nos quedamos en el albergue de los Padres Reparadores y al día siguiente, cruzando el Puente de la Reina, por eso el pueblo se llama Puente de la Reina, continuamos camino. ¿Por qué el puente se llama Puente de la Reina?, me preguntaba una persona hace tiempo. Pues porque, mirar, en el Códice Calistino, en uno de los libros, en el libro número 5 del Códice Calistino, una de las cosas que es una auténtica guía de lo que era la Edad Media, el Camino de Santiago, una de las cosas que cuenta es que el cruzar los ríos era bastante fastidiado, porque además habían barqueros que eran bastante pícaros y aprovechaban el cruzar a los peregrinos de lado a lado de los ríos para tirarlos al agua y quedarse con sus pertenencias y robarlos. Una reina, que ahora no recuerdo el nombre, decidió acabar con aquella situación, con aquel penar de los peregrinos, y mandó construir ese puente para que los peregrinos pudieran pasar tranquilamente. Fijaros lo importante que era el Camino de Santiago, ya lo hemos dicho, que era la auténtica autovía, la calle mayor de Europa por la que discurrían cultura, discurría sociedad, discurría arte, discurría idiomas. La reina decidió hacer el puente y por eso la misma población tiene el nombre de Puente de la Reina. Seguimos y atravesamos Navarra, atravesamos Logroño y un buen día llegamos a Burgos. En Burgos nos pasó una de las cosas, estoy resumiendo mucho, no os puedo explicar 2 meses largos de Camino de Santiago, ¿de acuerdo? En Burgos nos encontramos una ciudad totalmente cerrada. Si hubiera que poner un título de una película sería Burgos, ciudad cerrada. En Burgos no encontramos nada abierto, no había ni un solo albergue. Solo había algunos hoteles a unos precios totalmente prohibitivos. Menos mal que recordamos que teníamos unos buenos amigos en Burgos, en un pueblecito muy San Medés, muy cerquita de Burgos, que nos dieron posada. Y al día siguiente, un abrazo muy fuerte a ellos si me están viendo. Y al día siguiente, en vez de seguir por el camino francés a cruzar la meseta castellana, decidimos subir por un trozo del camino del Cid, el páramo de Masa y el puerto del Escudo. Decidimos girar hacia Cantabria. Improvisado no, en absoluto, lo teníamos muy decidido. Habíamos decidido, cuando habíamos planteado la peregrinación, unir los 2 lugares de santos de España en la misma peregrinación: Santo Toribio de Liébana, en Picos de Europa, y Santiago de Compostela. Estos días después de Burgos fueron duros, porque figuraros, si en un sitio como el Camino de Santiago estaban los albergues y los hostales cerrados, cruzar todo lo que era el páramo de Masa, cruzar todo lo que es el puerto del Escudo, hasta llegar a Cantabria, bajar por los valles pasiegos, por las villas pasiegas, hasta llegar a Cantabria, había mucho menos abierto, mucha menos infraestructura, y muchas noches tuvimos que bivaquear. Un cariño muy grande a José y a María, que nos acogieron en Quintanilla de Sobresierra. Un recuerdo fantástico para Fran, ese gran amante de las motos que regenta un bar en la Tubilla del Agua, y que gracias a su amigo Javier nos encontraron también un sitio, una noche de tormenta en la que pudimos dormir a resguardo. Y así poco a poco llegamos a Torrelavega. De Torrelavega bajamos a Suances. ¿Por qué llegamos a Suances y dimos vistas al mar en Suances? Pues porque hay tratados antiguos, hay escritos antiguos que demuestran que Suances era un puerto romano, ¿de acuerdo? Y que muchos peregrinos que ya venían a Santo Toribio de Liébana y a continuar hacia Santiago de Compostela, que venían de la Galia, que venían de la Bretaña, desembarcaban en Suances. Entonces,
Una persona muy conocedora del camino nos dijo, no, de Torrelavega no vayáis directamente a Santillana del Mar, si queréis hacerlo bien tenéis que bajar a Suances. Vimos el mar por primera vez en Suances, nos bañamos, de Suances fuimos a Santillana del Mar, hicimos noche en Santillana del Mar, al día siguiente fuimos a Comillas, donde conocimos a Rafa y su albergue, La Huella del Camino. Rafa, si estás viendo este vídeo, otro abrazo. El camino está lleno de hospitaleros. Hospitalero es la persona que da hospitalidad, que cuida de los albergues. El camino está lleno de hospitaleros espectaculares. Mucha gente se agota a lo largo del camino queriendo buscar la tan traída y llevada magia del camino. Y lo que al final no se dan cuenta es que, para mí, fundamentalmente, la magia del camino son las personas que uno va conociendo y se va encontrando en el camino. Hay de todo como en botica, pero no es normal que quien tenga un albergue y se dedique vocacionalmente como hospitalero, o sea, que no sea un albergue solo en régimen de negocio, sino que sea lo que llamamos albergue de acogida tradicional, que es los albergues a los que nosotros siempre procuramos ir. Es muy raro que no encuentres hospitaleros que sean bellas personas. Un abrazo muy fuerte pues a Rafa si me sigue oyendo. Llegamos en fin de semana a San Vicente de la Barquera, fue imposible encontrar dónde dormir, tuvimos que ir al final a una pensión de carretera. Y al día siguiente en San Vicente de la Barquera empezamos el famoso camino lebaniego. Allí cruzamos por la famosa ruta fluvial del río Nansa, que es una preciosidad. Llegamos al albergue de Erika en Cádiz y continuamos, y así fueron pasando los días, hasta que finalmente llegamos a Santo Toribio de Liébana. Habíamos llegado al primer punto de inflexión de nuestro camino, Santo Toribio de Liébana, donde se venera el Linum Crucis, que es uno de los trozos que dicen que se conserva más grande de la cruz de Jesucristo. Ahora que estamos en Semana Santa, pues hago la colación o el comentario. Y ahí venía la segunda parte. Al día siguiente continuaríamos para iniciar lo que se llama la ruta badiniense. Había que llegar hasta Fuente D. De Fuente D había que subir la famosa cuesta de la Remoña, Valcaballo, Pan de Trave y llegar a Portilla de la Reina, ya en León. De Portilla de la Reina iríamos a Riaño, Cistierna, Crémedes, hasta llegar a Mansilla de las Mulas, que es donde la ruta badiniense se junta otra vez con el camino francés en León. Hacer una alusión muy especial al albergue de Vegalión, donde nos atendieron de maravilla y donde al día siguiente iniciamos el camino por la calzada romana, del río Esla, que es una auténtica preciosidad. Allí nos ocurrió un hecho que lo voy a decir, que desde que habíamos cruzado Picos de Europa, la gente nos había dicho, cuidado al amanecer con los osos, cuidado al amanecer con los osos. Sinceramente pensábamos que eran historias de asustaviejas, ¿no? Los osos sí, hay osos sí, pero... aquella mañana, en cuanto iniciamos la calzada romana del río Esla, vimos unas huellas clarísimas, frescas, bien marcadas, en el suelo, en zonas de barro. Yo puse mi pie al lado de las huellas, hice una fotografía, se las mandé a un amigo mío que entiende mucho de la materia y inmediatamente recibí un WhatsApp de respuesta que me decía textualmente, perdonar por el exabrupto, José Luis, ¿dónde coño estás? Sal de ahí inmediatamente. Yo le contesté, no, escucha, que voy por la calzada romana del río Esla, que no estoy en ningún sitio en especial, ¿no? Y bueno, pues era la circunstancia que muy poco tiempo antes, no sé decir cuánto, pues había pasado por allí un oso pardo y por el tamaño de la huella mi amigo me dijo, a comparación de mi bota, que uso un 45 de bota, por la comparativa, que puse la bota como testigo para hacer las fotos de las huellas,
no debía de ser un oso pequeñito, era un oso, un oso. Digo que esos días continuaríamos caminando Cistierna, Crémedes, hasta llegar a Mansilla de las Mulas. En Mansilla de las Mulas retomamos el camino francés, pasamos por León. En Mansilla de las Mulas, un abrazo muy fuerte al albergue Gaya de Mansilla de las Mulas, otro albergue referente que nos trataron muy bien. Llegamos a León. En León, un íntimo amigo nuestro, igual que los de Burgos, nos acogió con mucho cariño y con mucho aprecio. Estuvimos en el albergue San Francisco, pero estuvimos ese día allí con unos amigos leoneses que tenemos del mundo de la espeleología. Y ahí se produce una de las pequeñas... no se puede decir milagro, no, sería muy presuntuoso. Se produce una de las primeras, para mí, presentaciones de la magia del camino. Había estado durante toda la pandemia, como todos habíamos estado durante la pandemia, intentando ocupar el tiempo pues en lo que podíamos. Y con este libro y con los vídeos que tiene colgados en YouTube, había estado siguiendo a un tipo impresionante, a un tipo majísimo, que explicaba muy detalladamente el Camino de Santiago, que se llamaba Francisco Contreras Gil, escritor y periodista. Bueno, pues estábamos en la puerta del albergue de San Francisco de León, esperando a que vinieran estos amigos a recogernos, y de repente por la acera de enfrente pasa caminando, mochila, bordón en ristre. ¿Quién? Francisco Contreras Gil, el escritor del libro y con el que yo me había estado preparando todo el Camino de Santiago. Casualidad, causalidad, la magia del camino, cada cual que lo diga. Cruzamos la acera inmediatamente, claro, le saludamos, casi le damos un susto de muerte porque lo tomamos al pobre Fran al asalto, casi le damos un susto de muerte. Inmediatamente, pues tal y como es Fran, encantador, amable, empático, cercano, pues ya compartimos el resto del Camino de Santiago con él. ¿Cómo os podéis os podéis figurar? Por supuesto, compartía el Camino de Santiago, cada cual haciendo su camino, cada cual con su espacio vital, y él pues haciendo lo que venía a hacer el camino, que iba peregrinando, pero iba trabajando, haciendo comunicados de radio, haciendo comunicados de prensa, haciendo directos de radio, pero luego por las noches coincidíamos en los albergues, coincidíamos en los sitios de cenar. Así poco a poco fuimos llegando hasta Ruitelán, otro pueblo mágico. Veréis que doy saltos muy grandes, pero es que este vídeo no se puede prolongar mucho más y os estoy comentando los sitios muy especiales. Hay otros especiales, los hay menos especiales, más especiales, muy especiales. Tengo que me perdonen si alguien está viendo el vídeo y dice, vaya, se ha olvidado de mí, pero es que no puedo detallar mucho más. En Ruitelán, último pueblo de León, a los pies de Ocebreiro, conocimos un fantástico albergue. Y voy a hacer un poco de tiempo porque estoy cometiendo un grave error. Antes de Ruitelán estaba Rabanal del Camino, donde en el albergue del Pilar conocimos a Isabel, muy maja, y en Rabanal del Camino, en pleno Bierzo, en pleno León, tuvimos la gran suerte de que hay todavía un monasterio muy pequeñito en que por las tardes 4 o 5 monjes le cantan cantos gregorianos a los peregrinos que pasan por el Camino de Santiago. Espectacular. En el refugio, así se llama un establecimiento que hay allí, sitio de referencia, cenamos siempre que pasamos un cocido maragato impresionante, buenísimo, y al día siguiente subimos a la Cruz de Ferro, a la mítica Cruz de Ferro. Una vez pasada la Cruz de Ferro, bajamos hasta lo que se llama el despoblado de Manjarín, y por Dios, ¿cómo no iba a mencionar a Tomás el Templario y a su amigo el Oso? Luego vendría Molina Seca y ya sí que llegaríamos a Ruitelán, que era donde me había quedado, y allí en el albergue El Pequeño Pótala tuvimos la gran suerte
de conocer a dos seres humanos extraordinarios que son Juan Carlos, Carlos y Luis, que quizás sean de los hospitaleros más antiguos que quedan en el Camino de Santiago francés y que siguen haciendo la acogida tradicional. A la mañana siguiente subiríamos la famosa Cuesta Ocebreiro y llegaríamos a Ocebreiro, a Santa María la Real, que es otro gran sitio mágico, sagrado, otro punto de inflexión importante dentro del Camino de Santiago. Santa María la Real es la iglesia más antigua, la iglesia románica más antigua de todo el Camino de Santiago. Los franciscanos hacen una acogida muy personal y muy particular a los peregrinos, que hacen que si has tenido la cabeza de quedarte allí a pasar aquella noche, quedarte, o sea, no seguir con el camino de largo, sino quedarte en Ocebreiro y vas a la misa de peregrinos que hacen por la tarde, lo que vives en ese santuario, el románico más antiguo del Camino de Santiago, es impresionante. En esa población, en esa aldea, en ese santuario de Santa María la Real, durante mucho tiempo hubo un sacerdote que se llamaba Elías Baliña. Y Elías Baliñas fue el propulsor en los años 80 del Camino de Santiago tal y como lo conocemos. Fue el inventor de las flechas amarillas. Fue junto con Andrés Muñoz en Logroño y él en la zona de Ocebreiro, Galicia, empezaron a marcar todo el Camino de Santiago con las flechas amarillas. Es una gozada pasar a la tienda que hay justamente enfrente, creo que es Griálica, la tienda creo que se llama Griálica, o un nombre muy parecido, donde todavía está José, el sobrino de Elías Baliña, y te cuenta cómo iban con el bote de pintura, con el coche, cómo recorrían el camino, marcando aquellas flechas para que los peregrinos no se perdieran. Qué sitio más importante, Santa María la Real de Ocebreiro. Y continuamos camino, porque esa es la vida del peregrino, todas las mañanas levantarse y seguir caminando con tu mochila a la espalda, con todo lo que necesitas en la mochila. Y así iríamos pasando población tras población hasta que un buen día llegamos al Alto del Gozo, pasaríamos por Arzúa, donde también tenemos unos buenos amigos, pasaríamos por Melide antes, donde comeríamos, ¿quién no come pulpo en Melide? En casa Garnacha, en casa Ezequiel, ¿quién no come pulpo en Melide? Llegaríamos a Arzúa, donde también tenemos unos grandes amigos que nos acogerían, exactamente igual que los de León y los de Burgos, y un buen día llegaríamos al Monte do Gozo y veríamos por primera vez la Catedral de Santiago. Eso no se puede describir, tenéis que ir, hacerlo y verlo. A lo mejor decir, yo ya he estado en Santiago, yo ya he visto la catedral y tal. Si no habéis llegado caminando, no se vive de la misma manera. Se puede ir como turista, se puede ir de muchas maneras, pero llegar a Santiago de Compostela como peregrino, después de haber hecho todos los kilómetros a la espalda, es una cosa muy especial. Para aquel entonces nosotros llevábamos prácticamente 1000 kilómetros entre pecho y espalda, y casi ya 2 meses de Camino de Santiago. Vivimos todo lo que hay que vivir en Santiago de Compostela, conseguimos nuestras acreditaciones de peregrinos, conseguimos la Compostela, no la compostelana, que nunca os cojan en ese renuncio. La compostelana es la señora de Santiago de Compostela. El papel, la acreditación que se le da al peregrino se llama la Compostela. Conseguimos nuestra Compostela y, cómo no, como muchos otros peregrinos que decidimos ir más allá, ir hasta el fin del mundo, ir hasta Finisterre. Así, días antes de llegar a Finisterre, descubrí un lugar que llevo muy dentro de mi corazón. Bueno, descubrí muchos lugares: el albergue San José de Negreira, en Amariñas, Casa La Pepa, encantadores en Casa La Pepa, la pensión de Oarsentino, otro sitio después, y ya luego
en Oconco, la Presión do Argentino, y ya luego llegaríamos a Musía. Musía es un sitio espectacular, otro lugar mágico sagrado del Camino de Santiago, con su propia leyenda e historia de lo que sucedió allí. Ya hemos dicho que no voy a dar datos históricos. Y al día siguiente, pues salimos de Musía, dirección a Finisterre, y llegamos a lo que para los romanos era el fin del mundo, que hoy en día ya se ha demostrado geográficamente que no es Finisterre, que es el faro de Touriñán, que realmente está en la demarcación de Musía, ¿no? Pero siempre, históricamente, culturalmente, ha sido Finisterre. Vimos el mar, conseguimos la Fisterra, en Musía habíamos conseguido la Musiana, que son otras acreditaciones que se te dan como que has estado en esos sitios por el camino. Y así nos tuvimos que despedir después de 2 meses y muchos días, no llegó a 2 meses y medio. Tengo un buen amigo, Tomás, que si no me corregiría enseguida. Así nos tuvimos que despedir de aquella peregrinación, de aquel camino, de aquel 1200 kilómetros a pie, y de haber conocido a Francisco Contreras Gil y haber compartido con él, como se suele decir, el pan y la sal. Yo he sido un privilegiado, y Moisés también, conociéndole a él y oyendo de propia voz, atendiendo a sus explicaciones, escuchándole a la hora de las cenas, de las comidas, los ratos de asueto en el albergue, lo que él cuenta en sus libros. Pero yo hoy he venido aquí a hablar de su libro, he venido a recomendaros su libro, y si estáis pensando hacer el Camino de Santiago, si estáis preparando el Camino de Santiago, si ya lo habéis hecho pero lo queréis preparar de otra manera, no dudéis en buscar sus vídeos en Facebook, en YouTube. No, ahora últimamente está en TikTok, creo que también está en Instagram. Francisco Contreras Gil, Guía Mágica del Camino de Santiago, de Ediciones Planeta Luciérnaga. Veréis el camino desde otra perspectiva y, como se dice, cada peregrino lleva su camino y cada peregrino sabe por qué lo hace, las motivaciones que tiene, y no tiene que darle ninguna explicación a nadie, porque maldita la falta y la gracia que le hace a nadie tener que saber las explicaciones de por qué peregrina otra persona. Yo deciros que el camino genera adicción, o sea que si os vais a echar al camino, cuidado. Mirad que yo he hecho travesías de largo recorrido a lo largo de mi vida, tengo 57 años. El Camino de Santiago crea adicción. No tengáis prisa, procurar no hacer más de 20 kilómetros al día, y a lo mejor me decís 20 kilómetros al día. Mirad, hay que hacer el camino, no pasar por el camino. Hay que caminar por fuera y hay que caminar por dentro. Y hay que vivir, es el consejo que os puedo dar, ese viejo lema de peregrinos, ese viejo saludo de peregrinos que ya viene desde la Edad Media, ya viene desde el Códice Calestino, que dice Ultrella, y el otro peregrino le contestaba Esusella, aquel antiguo dicho saludo de peregrinos que quería Ultrella, que quería decir no te pares, sigue, continúa, ánimo, vete hacia adelante. Y el otro peregrino le contestaba sigue hasta Santiago, y el otro peregrino le decía Esusella, y más allá, o sea, sigue hasta Santiago y más allá, ya toma la interpretación espiritual o lo que vosotros queráis. Pero tomaros vuestro tiempo, no queméis vuestro primer camino de Santiago. Escucharme, os estoy dando un muy buen consejo. No queméis nunca bajo ningún concepto vuestro primer camino de Santiago, es el que más os va a marcar. Hacer tranquilamente vuestro primer camino de Santiago, tomaros vuestro tiempo, de verdad, no hagáis más de 20 kilómetros al día, no merece la pena. Bueno, algún día porque no se encuentra albergue se tiene que hacer 22, 23, otro 18. No os queráis encasillar en las guías oficiales publicadas que hay sobre el Camino de Santiago, porque casi todas procuran encasillar el camino en los 31 días de vacaciones que tiene todo el mundo. Y no es así, o sea, el camino es
para pararte a hablar con la gente, para pararte a departir con la gente, para convivir, para entrar en todos los sitios históricos que hay a lo largo del camino, para verlos, para impregnarte del camino, para hablar con las personas y para un buen día llegar a Santiago de Compostela y una vez allí, cada cual en su casa, a su casa y Dios a la de todos, como dice el antiguo refrán, y cada cual con sus pensamientos, con sus conclusiones, con sus sentimientos y con lo que ellos quieran, ¿de acuerdo? Espero no haber sido muy farragoso, ha sido un retazo muy grande de un camino de Santiago, todo ello para deciros que si alguien, y lo digo de corazón, lo estoy diciendo en serio, si alguno de mis parroquianos habituales, si alguno de mis suscriptores quiere información sobre el Camino de Santiago, que no dude en preguntármelo, porque esa es la hospitalidad de peregrinos, ayudarnos unos a otros, y deciros sobre todo que existe, ahora lo vais a encontrar en este formato, que existe este libro, La Guía Mágica del Camino de Santiago por Francisco Contreras Gil, que es un excelente libro para preparar vuestro Camino de Santiago. Oye, que solo tenéis 15 días, cogeros de Santiago para atrás 15 días a 20 kilómetros al día y ya sabéis dónde tenéis que empezar el Camino de Santiago. Pero no queméis nunca vuestro primer Camino de Santiago y siempre vuestro primer Camino de Santiago acabar en Santiago. Yo, mi modesta opinión, es un error el primer Camino de Santiago, pues a lo mejor hacer de Pirineos a Burgos o de Pirineos a Pamplona y al año que viene a Aretal. Hacerlo al revés, hacer el primer año vuestro primer camino, hacer desde donde podáis hasta Santiago de Compostela, pero acabar en Santiago de Compostela y ya años venideros empezar Pirineos, Navarra, Logroño, Burgos. Pero vuestro primer os lo estoy diciendo de verdad, dentro de la mejor voluntad del mundo. El primer camino es el más importante para una persona, hacerlo despacio, hacerlo con la mente abierta en todos los sentidos, no tengáis prisa, desconectar el teléfono móvil, recordar lo de que el peregrino agradece y no exige, y Ultrella y Susella, peregrinos y buen camino. Podéis escuchar la gaita, cómo les recibe. Más de 1000 kilómetros llevan a las espaldas. Año Santo. Año de peregrinación. Tenéis el camino cumplido, chicos, tenéis el camino. Inseparables, irrepetibles. Si quieres caminar con los ojos cerrados, con ellos. Sabes que llegarás. Con ellos llegarás. Con ellos al fin del mundo. A Fisterra.
triste verla. Apóstol, aquí tienes a tus peregrinos. Non nobis Domine, Domine, non nobis